La hemiplegia es un trastorno motor de origen neurológico. Significa que hay una parálisis completa de la mitad del cuerpo, incluyendo el brazo y la pierna. Es una enfermedad o lesión donde los centros motores del cerebro pueden causar la hemiplegia. Pero la hemiplegia no es un trastorno que se da de por sí. Primero hay una hemiparesia para que suceda una hemiplegia. La hemiparesia es la debilidad de la mitad del cuerpo. Y la hemiplegia es una forma más severa de la hemiparesia, es algo más crónico. La hemiplegia está provocada por una ACV. ¿Qué es una ACV? Es una alteración de la circulación de la sangre en el cerebro. Es una región determinada, haciendo que éste deje de funcionar rápidamente, que puede tener diferentes causas, pudiendo ser de origen isquémico o hemorrágico. Origen. Los orígenes, como ya hemos mencionado, son isquémicos y hemorrágicos. Vamos a empezar por los isquémicos. El 80% de los ACV es provocada por isquemia. La isquemia es una obstrucción u oclusión de la arteria, que originará una disminución o ausencia de aporte sanguíneo en una región determinada. Esta obstrucción puede ser provocada por un émbolo o por un trombo. La psicopatología de este mecanismo isquémico es que uno de estos hará el papel de tapón arterial, lo que va a provocar que la zona que esté irrigada por esta arteria muera. No habrá intercambio de óxido por dióxido y de nutrientes. Y recordemos que el cerebro es un órgano que frecuentemente está haciendo este intercambio. Origen hemorrágico. La hemorragia está entre 15 y 20% provocada en los pacientes que sufren de hemiparesia e hemiplegia. En simples palabras, es la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. La mayoría son provocadas por hipertensión, conocida también por derrame cerebral, un aneurisma, una malformación arteriovenosa. El hemorrágico puede ser, como mencionamos, dentro del cerebro, pero también está una hemorragia que sería la subaracnoidea. En cuanto a los síntomas de una hemiparesia, se va a destacar por la parálisis facial, la parálisis de las extremidades o debilidades de un hemicuerpo, y va a depender sobre todo del lugar de la lesión. Esto lo podemos ver desde una imagen de referencia del homúnculo de Penfield, donde tienen las zonas que van a estar ligadas por las tres arterias principales, la anterior, la media y la posterior, y también puede ser afectada según lo funcional. Por ejemplo, puede haber una lesión en las áreas de Brodmann de 44 a 45, lo que va a dar un signo de afasia. En este caso va a ser afasia de Broca. Es importante hacer estudios de imágenes para ver qué área, qué región está siendo afectada para poder diagnosticar bien y tratarlo bien en los signos y síntomas que el paciente va a presentar. No todos los pacientes tienen la misma presentación de estos síntomas y signos. Es por eso que hay que individualizar. Bueno, antes de que suceda el ACV, los pacientes pueden tener episodios de los síntomas, es decir, como ya mencionamos antes, los ataques isquémicos transitorios. Estos ataques van a dar los síntomas, como dijimos, de parálisis facial, una hemicara, la parálisis de las extremidades de un hemicuerpo y también la dificultad de hablar, la afasia. Si estos ataques o golpes que son transitorios, que provocan el flujo sanguíneo pare, se establecen rápidamente cuando las células del cerebro todavía no se han destruido, los síntomas pueden resolverse sin dejar secuelas. Pero es importante que los pacientes que tienen estos ataques acudan a un médico para poder tratárselos, porque estarían a punto de llegar a lo que sería una ACV y mejor sería prevenirlo. Según Bronson, vamos a determinar que hay 6 fases. La primera es la flacidez, donde se dice que no va a existir ningún movimiento activo del paciente. La segunda fase describe que va a haber sinergias o algunos componentes como reacciones asociadas o mínimas respuestas de movimiento voluntario. La plasticidad se empieza a desarrollar y se va a notar. La tercera fase dice que habrá un control voluntario de las sinergias. La plasticidad se ha desarrollado y puede volverse más severa. En esta tercera fase, los pacientes suelen estancarse y no avanzar en cuanto a sus síntomas y signos. Es importante que no se estanquen en estas fases. En la cuarta fase dice que se consiguen algunas combinaciones de movimientos que no obedecen ninguna sinergia. La plasticidad va a ir declinando. La quinta fase dice que se van consiguiendo combinaciones de movimientos más difíciles, mientras las sinergias básicas pierden su dominio sobre los actos motores. La sexta fase dice que va a haber movimientos articulados individuales y coordinados que se acercan más a lo normal, y va a desaparecer la espasticidad. Ahora, hemos mencionado que la espasticidad es sobre donde vamos a trabajar. La espasticidad es un gran paradigma de la rehabilitación.
La espasticidad dice que hay músculos que han perdido la influencia de las motoneuronas superiores. Esto quiere decir que esta lesión de la hipertonía espástica es de lesión piramidal de origen central y podemos darnos cuenta haciendo pruebas o signos patológicos. Por ejemplo, Babinski, Clonus, signo de Hoffman. La espasticidad podemos explicarla de la siguiente manera. Imaginémonos que vamos conduciendo y de pronto nos chocan fuertemente por atrás. Este choque va a repercutir traumáticamente en nuestras cervicales, el signo del latigazo. Después de una larga recuperación nos encontramos en la misma situación, conduciendo, y de pronto sentimos a través de la visión o la audición que nos van a chocar otra vez. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Manda unas señales para que los músculos se contraigan y no haya este signo de latigazo. Es decir, que se van a contraer los músculos del cuello para que no se dé nuevamente una lesión. Esto es lo que sucede en los músculos, sobre todo en los músculos fásicos, es decir, que están en contra de la gravedad. Se contraen fuertemente para evitar una lesión. Es un mecanismo de protección. En esto hay que aclarar que nosotros en la fisioterapia, en la rehabilitación de estos pacientes hemipléjicos o hemiparésicos, buscamos la mayor independencia posible. En cualquier fase, podemos trabajar en una fase flácida, que según otros autores dicen que no, pero podemos trabajarla pero de manera pasiva. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos esta fase flácida a una espástica, que es la fase donde va a iniciar la recuperación. No olvidemos, vuelvo a repetir, que lo que buscamos es la mayor independencia del paciente en sus actividades de la vida diaria. Vamos a iniciar con los videos. Bueno, yo tengo un paciente isquémico donde va a estar en una etapa flácida, donde en sus movimientos no van a ser, no va a tener movimientos y va a ser flácido. Para esto le vamos a hacer movilizaciones pasivas, ya que el paciente no va a poder realizar los movimientos activos. Vamos a continuar lo que mi paciente va a tener el lado de mi cuerpo izquierdo afectado, donde primeramente se le va a empezar con movilizaciones pasivas. Como ya mencionaba, no va a poder realizar movimientos activos. Primeramente se le va a realizar con dándole una buena consigna al paciente, que el fisioterapeuta tenga una buena posición, una buena toma y lo realiza. Donde vamos a hacer una flexión de codo. El movimiento tendría que ser un poco más rápido para poder activar lo que son los músculos, ya que el paciente tenga conciencia del movimiento que estamos realizando, ya que en esta etapa flácida los músculos se van a encontrar hipotónicos, donde va a tener una pérdida del tono muscular. Y para poder llevar a lo que es el aumento del tono muscular. También vamos a trabajar lo que es miembros inferiores, donde igual se le va a hacer una flexión de rodilla. Para que el paciente tome conciencia de lo que está realizándose. También tome conciencia con la superficie. Eso. También para poder alinear o guiar el movimiento. Bueno, como ya hablamos en la fase inicial, la fase de flacidez, lo que llegamos en ese punto es que queremos promover la espasticidad, que es la fase de recuperación. Según Bronson, esta es la fase 2, donde va a estar las energías marcadas. En el miembro superior vamos a encontrar la sinergia flexora, de esta manera, y en el miembro inferior vamos a encontrar el patrón extensor, con una inversión del pie. Ok. Y nuestro propósito como terapeutas en esta fase es tratar de que esa hipertonía baje, se regule y los músculos que están en ese patrón espástico se inhiban al hacer un movimiento de su antagonista. Entonces, nosotros vamos a encontrar en el paciente la hipertonía, que sería la retracción o el acortamiento nosotros al realizar un movimiento pasivo. Nosotros cuando llevamos una extensión,
el paciente nos vamos a encontrar con una retracción, con una limitación, que después, si hacemos más lento, va a ceder. ¿Sí? Ya. Entonces, haciendo varias repeticiones, vamos a tratar de que el tono se equilibre. Tratando de que el movimiento sea lento y el tono disminuya. Ahora, ¿no? En miembro inferior, lo que queremos es lograr la triple flexión en cadera, en rodilla y en tobillo, una dorsiflexión. Entonces, lo que podemos realizar sin tocar la planta, lo que sería el medio pie, por no activar el patrón de garra, lo que va a hacer es. Entonces, sujetamos los dedos o bien del calcáneo para llevar hacia triple flexión. Vamos a encontrar siempre una rigidez, entonces hay que hacerlo con cuidado. Bien. Tengo que pedir al paciente que trate de relajarse lo más que pueda. Bien. Cuando ya nos encontramos unas fases 3 y 4 según Brownstone, que sería que el paciente en esta sinergia flexora puede realizar movimientos que van afuera, podemos iniciar y hacer ejercicios de FNP. Lo que queremos es promover la extensión, por ejemplo acá el miembro superior del codo, para que trabaje el tríceps y se relaje el bíceps. Entonces podemos incluso hacer desde acá con técnicas de condición isotónica. Vamos a pedir al paciente que empuje mi mano lo más que pueda. ¿Por qué esto? Nosotros al realizar un movimiento agonista, que sería el tríceps, lo que va a hacer el cuerpo es equilibrar y va a inhibir los músculos flexores. Entonces es lo que buscamos, lo primordial. Por ejemplo, vamos a hacer desde acá, en este patrón, pedirle que abra la mano. Vamos a encontrar que los músculos están inhibidos. Bueno, en el medio periodo queremos llegar a la triple flexión. Lo que vamos a hacer el paciente es indicarle el primer movimiento, como es. Vamos a ver hacia afuera, dentro y después que empuje. ¿Entendiste? ¿Otra vez? Vamos otra vez, fácil. Enseñamos el movimiento. Okay, ahora vamos a pedir que el paciente active, pueda ejecutar activamente. Empujar mi mano, empujar mi mano. Fuera. Hacia adentro. Hacia adentro. Y ahora empujar. Acá abajo. Otra vez. Empujar mi mano acá. Hacia adentro. Bueno, en los cambios posturales lo que queremos es que el paciente llegue a la mayor independencia posible. Entonces, siempre vamos a pedir que el paciente haga el movimiento y nosotros ayudarle. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer, en el caso de que esté en la camilla o en la cama, y en este caso vamos a levantarnos primero este lado, del lado izquierdo del paciente. ¿Okay? El lado malo. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer, colocar un cabestrillo para sujetar el lado malo, el miembro superior, o si no, se puede hacer de colocar en uno de sus bolsillos. Entonces, para girar este lado nosotros tenemos que iniciar primero aquí, llevar primero una inclinación de la pelvis. Ahí. Suficientes con eso, nosotros vamos a hacer que el paciente ponga este lado bueno contra la camilla, ahí, y que empuje, ¿sí? Vas a empujar así ahí para que el cuerpo suba. Nosotros le vamos a ayudar. ¿Está? Ese va a ser por el lado malo. Bueno, por el lado bueno,
Lo que vamos a hacer, se va a hacer más fácil al paciente, es lo mismo, hacer una inclinación de la pelvis, que descienda, ahí, ya, y que apoye con la palma acá, en la camilla, y lo mismo que se pare, ¿ok? Vamos a empezar. Ahí. En ese momento, en un paciente que esté muy flácido, muy débil, vamos a encontrar que el paciente pueda caerse, porque no va a tener estabilidad en el tronco. Entonces hay que estar atentos en que al cambiar la posición de cúbito hacia estación, nosotros controlar en caso de que el paciente no tenga estabilidad. Para esta otra posición, para que el paciente pueda estar en sedestación, primeramente se le va a pedir que con el alzado entrecruce lo que es la pierna y lo monte. Muy bien. Para esto también se le va a pedir al paciente, lo vamos a poner a un lugar para que esté sujetado la mano, para que no caiga, y se le va a pedir al paciente que se lateralice un poco, se ponga en lateral. Eso. Ya. Y que vaya bajando el miembro inferior, que lo empuje. Ahí. Y que con esto, el codo flexione y apoye. Y obviamente el paciente no va a tener buen equilibrio, entonces hay que agarrarle aquí. En varios casos el paciente puede que presente lo que son los mareos, ya que puede levantarse de forma repentina, y se le puede pedir que lo haga con los ojos cerrados o que lo haga tranquilamente subiendo despacio, con calma. El paciente va a estar ahí y para eso se le va a pedir que ponga sus palmas en las piernas. Listo. Y nosotros le vamos a pedir que lleve hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Ya. Ahora le pedimos que el paciente lo haga solo. Ya. Con esto pasamos a lo que es la siguiente fase, donde se le pide al paciente que entrecruce los dedos, que el lado sano entrecruce el dedo con el lado afectado, y se le va a pedir que eleve y hacia abajo, hacia arriba, hacia el medio, al costado, al otro costado. Eso debemos hacer las repeticiones 3 veces. Realmente se le va a poner lo que es el siguiente obstáculo, donde se le va a pedir al paciente que con el lado sano choque a lo que es en mi palma, con el otro lado. Pasando a esto, también se le pide ahora que vuelva a entrecruzar lo que son sus deditos y se le pide que trate de llegar. Lo siguiente que le vamos a pedir al paciente es que pueda agarrar la pelota y pueda chocar lo que es a la palma que le voy a poner. De la misma manera también se le va a pedir con la otra mano que intente. Ya, el movimiento que le va a realizar es bruscamente y no delicadamente.
Ahora sí vamos a poner lo que es al paciente de sedestación a bipedestación. Primeramente para esto debemos disociar lo que es la cadera. El lado sano tiene que estar al contacto más que el lado afectado a la superficie. Se le va a pedir al paciente que con el lado sano entrecruce y agarre la otra mano. Voy a hacer un poco de inclinación del tronco y tengo que poner yo resistencia para que el paciente no se caiga. Vamos a poner tranca lo que es el lado afectado para que el paciente no se desbalance y no pierda el equilibrio. Y se le va a dar una consigna que con el lado sano él transfiera el peso y me ayuda a levantarle. Y le vamos a pedir que a la cuenta de 1, 2, 3 y él se pare y nosotros poner una resistencia. Hay dos pasos para poder agarrar. Uno puede ser agarrar del cinturón del paciente para que no nos gane o nos venza su peso. Y otro podría ser agarrar de la cintura y darle la orden al paciente de que pueda mover hacia adelante con el lado pie, con el pie sano y hacia atrás. Ahí le vamos a dar conciencia, más que todo al lado afectado, que tenga conciencia y que esté consciente de lo que está pisando la superficie. Y con esto vamos a jugar también con lo que es el peso. Al igual que hicimos con el lado sano, vamos a llevar todo el peso con el lado afectado. Y se le va a pedir al paciente que solo trate de elevar el pie. De igual manera el paciente no lo va a hacer delicadamente, el movimiento lo va a hacer bruscamente. Nosotros tenemos que estar al tanto de poder o a estar al tanto de ver qué movimiento está realizando, ya que el paciente puede presentar lo que es una caída. Y listo. Ahí vamos a lo que es la estación. Vamos a comenzar lo que es control de marcha. Primeramente el paciente va a estar en bípedo ya y nosotros le vamos a asistir lo que es en el lado afectado, ya que el paciente va a tender a lo que es desvanecerse o caerse y nosotros tenemos que estar al tanto para poder asistir y evitar que eso suceda o que el paciente pierda el equilibrio que está obteniendo. Control de aderezamiento. En esta parte el paciente ya va a poder tener la dependencia de poder sentarse, pero va a haber casos en los que va a perder lo que es el desequilibrio y va a tender a lo que es caerse. Entonces se le va a asistir. Vamos a pedir que se cruce los dedos. Ya. Lo que nosotros tenemos que darle al paciente es estabilidad y le vamos a decir que flexione el lado lesionado, que doble, intente sentarse. Muy bien. Bien. Ahora aquí lo que vamos a hacer es movimientos hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, al otro costado, adelante y atrás. Debemos tener mucho cuidado al momento de realizar esto, ya que el paciente va a tender a lo que es caerse y nosotros como fisioterapeutas tenemos que poner lo que es una estabilidad y darle esa confianza al paciente de que piense que no se va a caer. Bueno, para nosotros llegar a la posición de cúbito, estamos de bípedo a de cúbito, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Los pacientes suelen hacer ya su movimiento
de cambios posturales a decúbito, pero algunas veces pierden el equilibrio y suelen caerse. Nosotros vamos a tratar de enseñar y asistir en caso de que se caiga. Lo que vamos a hacer acá es mantener acá, sujetarle, y que entrecruce las manos y que se apoye encima de su cuello. Y vamos a ver, y que el lado malo baje haciendo una flexión, como una hacia atrás. Y nosotros bajamos al paciente. Una vez que cambiamos la posición y llegamos al rodeado alto, vamos a pasar al rodeado bajo. Y a partir de aquí vamos a pedir que nos suelte, paciente, tratando de sujetar sí o sí el lado malo para que la gravedad no lo vence y lo lleve hacia la extensión. Y ahora vamos a pedir al paciente que trate de ponerse en 4 puntos. Nosotros solo vamos a asistir. Aquí hay que estar atentos porque en esta posición el dedo cortical, que es el dedo pulgar, va a irse siempre a abducción. Entonces nosotros hay que vigilar que la mano se esté apoyada completamente contra el suelo. Y acá podemos incluso hacer reacciones de enderezamiento, pidiendo al paciente que mantenga la posición y nosotros empujándole, pero que mantenga la posición. Ahora vamos a pasar a que vamos a pedir al paciente que trate de flexionar sus miembros superiores. Flexione el codo, se apoya sobre los codos, incluso aquí, vamos a trabajar ya, y extienda los pies. Vamos a sostener. Eso. Y como en un niño podemos pasar de cúbito a hacerlo rodar, ¿no? Rolar. Al lado donde vamos a querer hacer el movimiento de rolido, en este caso vamos a hacer a la izquierda, dedo malo, vamos a hacer que lo lleve a extensión. Entonces, vamos a hacer esto. Llevamos a extensión y rolamos. Vamos a hacer hacia atrás, ¿ok? En este cambio de postura hay que verificar que el miembro superior esté completamente flexionado. ¿Por qué? Acá en la paradoja se aplica la paradoja de Gottman, donde el paciente va a poder hacer una rotación interna y externa e interna. No va a haber ningún tipo de daño articular. Ahora, ¿cómo pasamos a bipedestación? Simplemente vamos a seguir los mismos pasos que hemos hecho para llegar a decúbito. Ahora, si nosotros queremos que nuestro paciente pase a sedente pero estando en el piso, la forma que lo hacen incorrectamente es esta. ¿Sí? ¿Simple? Es la forma incorrecta que un paciente se debe sentar. Bueno, ahora la forma correcta que se debe sentar un paciente es la siguiente. Debe apoyarse sobre el codo. Todo el peso debe estar apoyado por el codo. Puede ser el lado sano o el lado malo, porque hay que dar conciencia del movimiento. Trabajamos la propulsión en cada cambio de postura que vamos haciendo. Bueno, vamos a ir en este lado. En este hacemos en la derecha, ¿okay? Entonces, nosotros hacemos que el paciente trate de acercar su hombro a su mano para levantarse y se apoya con el codo. Eso, y después extiende. Y es la forma correcta de hacer una sedestación porque hacemos menor gasto energético. Propuesta de trabajo. El método Perfetti. El método Perfetti, o teoría neurocognitiva, o también llamado facilitación cortical, dice que la calidad de recuperación está determinada por el tipo de procesos cognitivos activados y la modalidad en la que se activan. Puede ser espontánea o guiada. El método Perfetti maneja unos 3 principios, donde son el cuerpo como superficie receptora, movimientos como acto de conocimiento y la recuperación como aprendizaje en condiciones patológicas. La primera dice que el cuerpo no se puede despegar de la mente. En el cerebro hay el cuerpo, hay la vista, el olfato, todo por los territorios de representación a través de los lóbulos. El segundo habla sobre la percepción de la mano, de los dedos y de poder reconocer un peso o una forma. La tercera habla de que es necesario preparar el cuerpo. Se necesita saber cómo funciona una patología y cómo vamos a tratar esa patología. Sus bases científicas es por las representaciones corticales y va a trabajar con la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad?
es la capacidad del sistema nervioso de mortificarse a sí mismo en función a la experiencia a través del aprendizaje y también del ambiente. También es importante mencionar, va a trabajar con la neurogénesis, que esto va a ser muy importante y muy exacerbante en el hipocampo. Esta teoría está en contradicción porque dicen que no hay neurogénesis, pero en realidad sí hay neurogénesis. Lo único que es la dificultad y se presenta en la enfermedad de Parkinson es la deficiencia en la supervivencia de las nuevas neuronas. Ok, para hacer un ejercicio del método Perfetti necesitamos de un problema, la atención, la percepción, lenguaje y la ausencia de la contracción. El primero habla sobre no es un problema cognitivo como tal, sino que debe resolverse con el cuerpo. No es un problema donde tienes que hacer cálculos, donde tienes que hacer conteos, ser consciente de cantidad. No, atención. Se necesita la atención del paciente sobre su propio cuerpo, si no sería un ejercicio mecánico y el paciente no debe distraerse. Percepción. No se puede estudiar el movimiento sin la percepción del segmento que se está moviendo, por eso se debe cubrir la vista del paciente. Porque recordemos que el paciente cuando está en una marcha siempre mira los pies, porque no logra tener percepción de su propio cuerpo. Entonces trabajamos la propiocepción en estos ejercicios. El lenguaje se usa para guiar al paciente para la resolución del problema. Por ejemplo, en qué lado está, qué es lo que está sintiendo, qué forma es, y también podemos corregir mientras hacemos el ejercicio. La ausencia de contracción se debe hacer para no hacer movimientos compensatorios. Es un ejercicio activo, la capacidad de contraer y relajar fibras musculares, que no pierda la concentración. Se ha demostrado que después de esos ejercicios de método Perfetti en un paciente que tiene hipertonía espástica, hubo un cambio abrupto con la espasticidad, que el paciente sintió más relajado, sintió ya no tener miedo al momento de caminar. Y esto no es por un ejercicio mecánico, no es algo manual, sino que el cerebro está controlando las contracciones, está controlando el tono a través de movimientos, donde el paciente solo quiere reconocer a través del cuerpo y la mano las figuras, el lugar donde están. Ahora vamos a dar una propuesta de trabajo que sea diferente a lo que es la terapia física. Bueno, vamos a involucrar a la terapia física, pero vamos a hacerlo desde el origen del problema, que va a ser nervioso, sistema nervioso central. Entonces, lo que vamos a proponer en este trabajo es el método Perfetti, o el entrenamiento, facilitación cortical, donde tratamos de que el paciente a través de la recepción, de la percepción, pueda aprender, y vamos a tomar este aprendizaje como una recuperación. Entonces, lo que primero debemos hacer es al paciente tapar la visión. Tapamos la visión y nosotros vamos a tomar la mano como el órgano importante aquí en este método. Okay. ¿Por qué la mano? Porque es muy receptivo. Okay. Entonces, nosotros vamos a tomar primero un dedo para que el paciente pueda identificar. Bueno, puede ser un dedo o puede ser toda la mano. El paciente ya vio que hay 3 pelotas. Las 3 pelotas son de diferente tamaño. El paciente nos tiene que decir qué pelota está tocando. ¿Ok? Entonces, solo te voy a guiar, ¿ok? No te lo descubres. Vamos a ver. Pues, espera. ¿Qué pelota es? ¿Listo? Más mediano. ¿No? Es grande. Entonces, ¿cuál es la primera pelota que tocaste? ¿La grande, la mediana o la pequeña? La pequeña. ¿Sabes en qué lado estaba? Lado izquierdo. Lado izquierdo. ¿La tercera pelota que tocaste? Lado derecho. ¿Cuál era? La más grande. ¿Cómo sabías que era el lado derecho? ¿Cómo sabías que la pequeña era el lado izquierdo? Por la dirección. Por la dirección, ¿no? Lo que vamos a hacer es volver a hacer el mismo ejercicio y corregirle, solo corregirle. Entonces, y esta es la primera pelota, la pequeña.
Es la pequeña, ¿no? Ujú. Y ese es tu lado derecho. Este es mi lado izquierdo. ¿Y qué lado está la pelota? Pequeña. Derecho. El lado derecho, ¿no? Ujú. Y este es el lado izquierdo. Ay, ¿Y qué pelota está? la grande. Entonces, lo mismo. Necesitamos pelota, Pelota pequeña. lado, Derecho. ¿está? Pelota mediana. ¿Qué lado está? Está en el medio. Nosotros debemos indicarle, en caso de que el paciente se haya equivocado, no pasa nada, solo nosotros corregimos. Le damos la conciencia, bueno, la conciencia verbal de que ese es el lado correcto, el lado derecho. Y repetimos esto, como puede ser el método Kabat, repetir varias veces para que el paciente aprenda, como un niño, haciendo un trabajo como de integración sensorial. Bueno, este es otro método para dar conciencia de que lleve a la triple flexión. Vamos a colocar una rampa y el paciente nos va a tener que identificar en qué nivel es el más alto y es el más bajo. Pero primero vamos a dar el conocimiento. Entonces, vamos a sostener el pie del paciente. Entonces, este es el nivel más bajo, ¿ok? Lo sientes, ¿no? Sí. Bien. Entonces vamos a llevar ahí, medio, Medio. ya, y más alto. Y también sientes más alejado, ¿no? Ujú. Ahora, nosotros vamos a dar solo un estímulo para que nos diga en qué posición está y qué tan alejado. Medio. ¿Ya? Alto. ¿Sí? Bajo. Bien, entonces, si el paciente acaso tuviera algún problema de identificar a qué posición está, en qué posición está alto o bajo, lo mismo, damos solo una corrección de que mira, este es el más bajo y este sería el más alto. ¿Okay? Entonces repetimos varias veces para que el paciente aprenda en qué posición está todo su segmento y trabajamos la propulsión y lo sensitivo, lo exterosensitivo. ¿No? Ahí, más bajo, ¿no? Vale, después de realizar terapias para equilibrar el tono, para regularizar el tono de lo que es lo que sería un espástico, vamos a hacer después de terapia, llevarlo a la extensión, que la sinergia ceda al movimiento. Entonces, después de eso se puede aplicar tape. Ya sabemos que el tape se aplica después de una terapia. No se puede aplicar antes ni durante. Se aplica después para que los efectos de la terapia sean mejores. Entonces, ¿estás hecho tus pies ya? Como vamos a tratar de regularizar esta sinergia flexora en el miembro superior, que sea del bíceps, vamos a hacer una técnica de inhibición muscular. Para eso necesitamos que necesitamos llevar hacia los patrones de estiramiento del bíceps, lo que sería una extensión de codo, una extensión de hombro y una pronación. Entonces lo que hacemos es medir. Las técnicas musculares se aplican una tensión del 25%. Ok, vamos a calcular más o menos hasta acá, del origen hacia la inserción. Entonces, acá. Sí. Bueno, una vez que está ahí, lo primero que hacemos para aplicar el tape, primero es hacer una proyección. Sería erróneo que directamente apliquemos sin antes hacer una proyección, porque vamos a colocar erróneamente. Proyectamos como queremos que vaya, y una vez aquí ya vamos a aplicar de distal a proximal para que la tensión haga lo que sería la inhibición del músculo. Si colocáramos de acá con una base primera acá, con tensión, lo que va a hacer es esto, va a incentivar a que lleva la flexión, es lo que no queremos. Entonces colocamos aquí
Sin tensión. Aplicamos. Calentamos para que quede bien el elemento. Sacamos el aislante y aplicamos de esta manera. Esta manera es equivocada, no hay idea de aplicar esto así. Aplicamos todo y llevamos 100, 50, 25. Suficiente. Listo. Bien. No pasa nada si nos hemos equivocado. Entonces se puede quitar. Podemos quitar 1000 veces con tal de que no se pegue todavía el segundo anclaje. Entonces, vamos a llevar tu mano hacia adentro. Listo. 100. Ahí. Listo. Una vez que hemos pegado la zona activa, pegamos el anclaje pero sin tensión. Dejamos que se suelte. Listo. Y así. Esto está bien. Si está arrugado significa que está bien pegado. Entonces lo que va a hacer es llevar hacia una extensión el codo. Esto es lo que está haciendo.